Sin temor a equivocarnos, Alfonso Reyes es el escritor más prolífico que hayamos tenido. No solo por la cantidad, sino también por la diversidad de géneros que abordó: prosa, poesía, ensayo, crítica. Si la generación de nuestros escritores modernistas irrumpió con su estilo y contenido en la literatura universal, con Alfonso Reyes no solo se consolidó, sino que se expandió y adquirió finura erudita. Alfonso Reyes, desde temprana edad, se sumergió con particular avidez en las fuentes de la cultura universal. De ahí que críticos, periodistas, escritores e historiadores contemporáneos coincidan en llamarlo el mexicano universal. Introducirse a toda la obra de don Alfonso resulta una labor titánica y prácticamente inalcanzable. Como bien dijera el fallecido periodista José Alvarado, el viajero que se lanza a caminar por la enorme ciudad de los libros de Reyes entrecierra los ojos y su obra le parece algo disperso en planos distintos que aparentan no encajar unos con otros. El plano ateniense, el alejandrino, el de Góngora y el de Goethe, el plano de Latinoamérica y el de México. Toda una vida que deja señales de su paso con palabras. La amplia y variada obra literaria de Reyes se desarrolla en el terreno donde confluyen las emociones, las ideas y la belleza. Para darnos una idea de la amplitud de su creación, bástenos decir que el Fondo de Cultura Económica lleva publicados hasta la fecha 20 tomos de su obra completa, y aún hay materiales dispersos y cuadernos de pastas gruesas que contienen escritos de la infancia de don Alfonso. Ernesto Mejía Sánchez, considerado como el principal recopilador de la obra de Reyes, ha dicho que esta es tan extensa que no se puede pedir ni al público culto que la conozca en su totalidad, pero que el mejor homenaje que se le puede hacer ahora es leerlo, pues es el escritor más permanentemente vivo y que no desaparecerá. Muchos de los escritos de don Alfonso llevan la huella de Monterrey, ciudad que le vio nacer el 17 de mayo de 1889. Fue bautizado con el nombre de Alfonso, según refiere su nieta, por haber nacido como el entonces rey niño Alfonso XIII de España, el día de San Pascual Bailón. Bailé en mi fogón, San Pascual Bailón. Oiga mi oración, mi santo patrón. El 17 de mayo dicen que es día fatal. Creen que les habla el cielo. Cada vez que oyen cantar, se olvidan de sus provechos. Dejan su casa y lugar. De su nombre no se acuerdan cuando canta para ellos el pájaro celestial. Mi padre, primer director de mi conciencia, creía en todas las mayúsculas de entonces: progreso, civilización, perfectibilidad moral del hombre, a la manera heroica de los liberales de su tiempo. No tardé en descubrir los tesoros de la biblioteca paterna, refugio de mi fantasía. Leí a una edad inverosímil la Divina Comedia, más bien por el deseo de comprender las estampas. Y eso sí, señores, leí el Quijote con las admirables ilustraciones de Doré,
en una edición tan enorme que me sentaba yo encima del libro para alcanzar los primeros renglones de cada página. Descubrí el Orlando furioso, descubrí el Heine de los cantares, así como a Espronceda. Ahí, explorando la biblioteca de su padre, el niño Reyes descubrió su vocación literaria. La primera publicación de Alfonso Reyes fue una parodia de intención política y la llamó El Nuevo Estribillo. Don Bernardo, su padre, encontró aceptables los sonetos, alentándolo para que los publicara. Don Ramón Treviño, director del diario Los Sucesos, tuvo una opinión semejante y decidió publicarlos el 24 de mayo de 1905. Sus sonetos fueron también reproducidos en la capital del país por el diario La Patria, que dirigía Irineo Paz, abuelo de don Octavio Paz. También en 1905 aparece en El Espectador de Monterrey La Duda, un grupo de sonetos inspirados en diversas esculturas de Corbière. En 1906, Alfonso Cravioto y Luis Castillo Ledón fundan una revista juvenil, Sabia Moderna. Don Alfonso Reyes se incorporó de inmediato publicando su soneto Mercenario. Este poema le valió a Reyes una crítica elogiosa por parte de Alfonso Cravioto, y más aún, le valió por ello conocer a Pedro Enrique Sureño, quien acababa de llegar a México y que habría de convertirse en el amigo y maestro admirado de don Alfonso. Todavía sin ganar las últimas batallas de la adolescencia, Reyes impulsa, junto con otros jóvenes, el Ateneo de la Juventud. El Ateneo surge a fines de 1909 y es uno de los tantos presagios de la ya inminente Revolución Mexicana. Cuando se funda el Ateneo de la Juventud, Enrique González Martínez, Julio Torri, José Vasconcelos, Antonio Caso, Luis G. Urbina, Pedro Enrique Sureña y varios jóvenes más ya han emprendido un estudio autodidacta de la filosofía que corroe al positivismo porfiriano. Alfonso Reyes comienza a escribir sus cuestiones de estética y ya ha publicado su ensayo Pasado Inmediato, donde reconstruye la cultura anterior a la Revolución. Ninguno de los jóvenes del Ateneo necesitaba haber participado en huelgas y rebeliones para manifestar su incorporación a la revolución. En sus tareas intelectuales, en sus obras, había puntos de contacto con el antirreeleccionismo. Formaron un grupo de conspiradores y combatientes contra los cuarteles culturales del porfirismo y fueron uno de tantos batallones de la revolución. Todos contribuyeron al derrumbe del positivismo y cada uno dio su golpe a las fuerzas de la dictadura. Ante una realidad convulsionada que lo circunda, el joven Reyes escribía cuentos y ensayos que publicaría años después. La sangre de las luchas fratricidas de México no lo perdonó. Penetró en su propia casa y dejó en su corazón una huella dramática que nunca acabaría de borrarse. En el año que obtiene su título profesional de abogado, se sucede la Decena Trágica, donde uno de sus tantos protagonistas es el general Bernardo Reyes, su padre.
Una patética incertidumbre me mantiene largos meses recluso. La mesa de pino, el melancólico quinqué, la frente en la mano, y en torno la confusa rumia de meditaciones y recuerdos. En el patio cantan los presos, se estiran al sol y echan baraja. Un día de la semana las soldaderas tienen acceso al patio, montan tiendas de lona y esconden ahí un simulacro de amor. Tronaron otra vez los cañones y resucitado el instinto de la soldadesca, la guardia misma rompió la prisión. ¿Qué haría el romántico? ¿Qué haría, oh cielos? Pase lo que pase y caiga quien caiga. ¿Y qué mexicano verdadero dejaría de entenderlo, sino saltar sobre su caballo otra vez y ponerse al frente de la aventura, único sitio del poeta? Sombras leves y discretas de esa huella y de otras desventuras y aventuras de su espíritu aparecerían en varios de sus libros posteriores. Uno de los más bellos, el poema dramático Ifigenia Cruel, recoge depurándolos algunos ecos de las tormentas, las que lo envolvieron y las que se desataron en su interior. Octavio Paz opina que el poema de Ifigenia Cruel contiene a todos Reyes. Por su parte, Ramón Shiró advierte que la Ifigenia de Reyes es el verdadero tema del autor, el triunfo de la inteligencia contra la barbarie, de la luz contra las tinieblas primitivas, del cosmos sobre el caos. Es en suma el tema de toda la obra de Reyes, el del triunfo, muchas veces agónico, de la inteligencia. Por 1908 estudiaba yo a las Electras, Eurípides, Goethe, en fin. Era la edad en que hay que suicidarse o redimirse. Por ventura el estudio de Grecia se iba convirtiendo en un alimento de mi alma y ayudaba a pasar la crisis. La tragedia griega es, desde luego, humana, pero universalmente humana. Esta era la alegría fundamental de la vida helénica, que el hombre no estaba a solas con su dolor, que su dolor mismo no era exclusivamente suyo. En las versiones de la tragedia ateniense, Orestes e Ifigenia saben bien quiénes son, simplemente se reconocen uno al otro. En la interpretación de Reyes, Ifigenia se ignora y solo se reconoce a sí misma cuando reconoce a Orestes. Cuando Ifigenia opta por su libertad y se resuelve a rehacer su vida, opera en cierto modo la redención de su raza. Es un instante en el que el yo íntimo se subleva contra los símbolos étnico-religiosos y hace mofa de ellos en nombre de la libertad personal. Quiero a veces salir donde haya tentación y caricia, pero yo solo suelto de mi espanto y cólera. Y cuando henchida de dulces pecados, me prometo una aurora de sonrisas, algo se seca dentro de mí misma, redes metiendo en que yo misma caigo, siendo yo, soy la otra. Y me estremezco al peso de la diosa, cimbrándome de impulso ajeno y apretando brazos y piernas. Siento sed de domar algún cuerpo enemigo. Alguien se asoma al mundo por mi alma. Alguien husmea el triunfo por mis poros. Alguien me halaga el abrazo hasta el cuchillo. Alguien me exprime el corazón. Respetamos el dolor de la que se salió de la muerte, sacerdotisa pura en traza de mujer. Nunca divagaré por sus dos senos de virgen atleta, ni gozaré
estaré tejiendo sus cabellos. Es que reclamo mi embriaguez, mi patrimonio de alegría y dolor mortales. Me son extrañas tantas fiestas humanas que recorréis vosotras con el mar del alma. He aquí que te encuentro, muerta y viva, sacrificada y sacrificadora. ¿A qué viniste? Di. En busca tuya. Para que siga hirviendo en mis entrañas la culpa de mis cenas, y mi leche críe dragones y amamante incestos, y a mi paso la peste se difunda, mueran los toros y se esconda la luna. En busca mía, para que conciba nuevos horrores mi carne enemiga. Por el sello que llevas en la frente. Oye la orden que traigo de Apolo. Me seguirás hasta mis cenas de oro y volverás a la casera rueca. Y cumplirás con dar los brotes nuevos a la familia en que naciste hembra. No se corta la sangre sin mandato divino. Huiré de mi propia, como yegua acosada que salta de sus sombras. ¿Quieres romper con la necesidad? Vuelta contra el latido que llevas en el vientre. ¿Qué harás, insensata, para quebrar las sílabas del nombre que padeces? Si la imaginación henchida de fantasmas no sabrá ya volver del barco en que tú partas, la lealtad del cuerpo me retendrá plantada a los pies de Artemisa, donde renazco esclava. Robarás una voz, rescatarás un eco, un arrepentimiento, no un deseo. Llévate entre las manos, cogidas con tu ingenio, estas dos conchas huecas, llenas de palabras. No quiero. Alta señora cruel y pura, compénsate a ti misma incomparable. Acaríciate sola, inmaculada, llora por ti, estéril. Ruborízate y ámate, fructífera. Escoge el nombre que te guste. Ya abriste pausa en los destinos, donde brinca la fuente de tu libertad. Reyes es cuentista, poeta, ensayista y sobre todo ha sido ejemplo y maestro de muchos escritores actuales, como son pues Carlos Fuentes, Octavio Paz, los dos González Casanova y tantos otros. Además ha influido muchísimo en la obra de Borges y por otra parte actualmente se sigue estudiando y leyendo su obra aquí en la Capilla Alfonsina con el propósito de hacer tesis y trabajos de posgrado y libros de estudio sobre su vida y su obra. Esta Capilla Alfonsina creo yo que es un máximo centro de estudios literarios. Vienen los años de Madrid. Don Alfonso Reyes, para esto ya se ha casado con doña Manuela Mota y ya ha nacido su único hijo, Alfredo. Antes estuvo en París como segundo secretario de la legación mexicana en Francia. La Gran Guerra y el triunfo de Carranza son dos acontecimientos que obligan a don Alfonso a radicarse en España, la de los tiempos duros, en donde los fríos, el hambre, la falta de ingresos, las goteras nocturnas sobre su cama, fueron templando el espíritu fuerte y animoso de un Alfonso Reyes que se desdobló en su obra. Escribe Visión de Anáhuac, libro por el cual se le consideró como uno de los mejores prosistas de lengua española. Viajero, has llegado a la región más transparente del aire. Deténganse aquí nuestros ojos. He aquí un nuevo arte de naturaleza. La tierra de Anáhuac apenas reviste feracidad a la vecindad de los lagos. Pero a través de los siglos, el hombre conseguirá desecar sus aguas, trabajando como castor.
y devastarán los bosques que rodean la morada humana, devolviendo al valle su carácter propio y terrible. De Nezahualcóyotl al segundo Luis de Velasco, y de este a Porfirio Díaz, parece correr la consigna de secar la tierra. Las plantas típicas, la biznaga, imagen del temido puercoespín, el maguey que se abre a flor de tierra, lanzando a los aires su plumero, los órganos paralelos, unidos como las cañas de la flauta, los discos de nopal, conjugados en una superposición necesaria, grata a los ojos. Todo ello nos aparece como una flor emblemática, y todo como concebido para blasonar un escudo. En efecto, Alfonso Reyes lleva a México por dentro y parece que siente que le quema a fuego lento, y de ahí emanan esas páginas hechas en la medianoche española, y sus escritos los cambia por pan y albergue. En España, don Alfonso se hace periodista y junto con don Martín Luis Guzmán inicia en castellano el género de la crítica cinematográfica. Ambos escriben sobre cine bajo el seudónimo de Fósforo. En 1917 publica 3 libros: El suicida, Cartones de Madrid y Visión de Anáhuac. Luego habrán de venir El cazador y 5 tomos de Simpatías y Diferencias. Para 1924, la obra de don Alfonso Reyes se acumula, crece como un árbol frondoso y sus ramas brotan por todos lados. Alfonso Reyes cumple con exceso y decoro y fulgor la misión mexicana en todos los sitios. Pero su papel de diplomático no vence, ni mutila, ni cansa al de escritor. Y busca, como él mismo dijo, la respiración internacional de México. Pueblo, me soy. Y como buen americano a falta de líneas patrimoniales, me siento heredero universal. Mi casa es la tierra. Nunca me sentí profundamente extranjero en pueblo alguno. Soy hermano de muchos hombres y me hablo de tú con gente de varios países. La raíz profunda, inconsciente e involuntaria, está en mi ser americano. Alfonso Reyes fue nombrado también embajador en Argentina. En este país colabora en la producción de los folletos llamados Cuadernos de Plata, donde se publican obras de Molinari, Macedonio Fernández y del que fuera su gran amigo y admirador, Jorge Luis Borges. En 1930, Alfonso Reyes es llamado a ocupar el puesto de embajador en Brasil y de ahí es nombrado nuevamente embajador en Argentina. Otro ciclo se cumple. El diplomático cuelga la casaca. Alfonso Reyes regresa a México en 1939. Se inicia la época de la Capilla Alfonsina. Alfonso Reyes vive al fin entre sus libros y sus notas recogidos a través de 25 años. Alfonso Reyes, tan sabio, retornó en son de guerra. Todavía, con las maletas de regreso en la mano, libró una batalla por la libertad de España atormentada por el fascismo. Ya asentado en México, don Alfonso se encarga de la dirección de la Casa de España, que después sería el Colegio de México. Del estallido de la Segunda Guerra Mundial a su muerte, en 1959, Reyes será miembro fundador del Colegio Nacional de Literatura y candidato al Nobel. También llegó a ser presidente de la Academia Mexicana de la Lengua hasta su fallecimiento. Alfonso Reyes, nuestro Alfonso, el sabio, el mexicano universal, muere en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1959. Ifigenia, los nombres que pronuncias irrumpen por mi frente y se abren paso entre tumultos de sombra, y por primera vez mi dorso cede con un espanto conocido. Me devuelvo a un dolor que presentía, me reconozco en tu historia de sangre y gime, sin que yo lo entienda todavía,
un grito en mis orejas que dice, Áulide, Áulide. Oro, asisto a los misterios y callo. Ifigenia, siento como en la ácida mañana madrugar el pavor de estar despierta, cenizosa conciencia que torna a la mentira de los días con una lumbre todavía de sueño, hecha de luz funesta que transparenta el mundo. Y prácticamente inalcanzable. Como bien dijera el fallecido periodista José Alvarado, el viajero que se lanza a caminar por la enorme ciudad de los libros de Reyes, entrecierra los ojos y su obra le parece algo disperso en planos distintos que aparentan no encajar unos con otros. El plano ateniense, el alejandrino, el de Góngora y el de Goethe, el plano de Latinoamérica y el de México. Toda una vida que deja señales de su paso con palabras. La amplia y variada obra literaria de Reyes se desarrolla en el terreno donde confluyen las emociones, las ideas y la belleza. Para darnos una idea de la amplitud de su creación, bástenos decir que el Fondo de Cultura Económica lleva publicados hasta Sin temor a equivocarnos, Alfonso Reyes es el escritor más prolífico que hayamos tenido, no solo por la cantidad, sino también por la diversidad de géneros que abordó: prosa, poesía, ensayo, crítica. Si la generación de nuestros escritores modernistas irrumpió con su estilo y contenido en la literatura universal, con Alfonso Reyes no solo se consolidó, sino que se expandió y adquirió finura erudita. Alfonso Reyes, desde temprana edad, se sumergió con particular avidez en las fuentes de la cultura universal. De ahí que críticos, periodistas, escritores e historiadores contemporáneos coincidan en llamarlo el mexicano universal. Introducirse a toda la obra de don Alfonso resulta una labor titánica. Oiga mi oración, mi santo patrón.
El 17 de mayo dicen que es día fatal. Creen que les habla el cielo. Cada vez que oyen cantar, se olvidan de sus provechos. Dejan su casa y lugar. De su nombre no se acuerdan cuando canta para ellos el pájaro celestial. Mi padre, primer director de mi conciencia, creía en todas las mayúsculas de entonces: progreso, civilización, perfectibilidad moral del hombre, a la manera heroica de los... A la fecha, 20 tomos de su obra completa. Y aún hay materiales dispersos y cuadernos de pastas gruesas que contienen escritos de la infancia de don Alfonso. Ernesto Mejía Sánchez, considerado como el principal recopilador de la obra de Reyes, ha dicho que esta es tan extensa que no se puede pedir ni al público culto que la conozca en su totalidad, pero que el mejor homenaje que se le puede hacer ahora es leerlo, pues es el escritor más permanentemente vivo y que no desaparecerá. Muchos de los escritos de don Alfonso llevan la huella de Monterrey, ciudad que le vio nacer el 17 de mayo de 1889. Fue bautizado con el nombre de Alfonso, según refiere su nieta, por haber nacido como el entonces rey niño Alfonso XIII de España, el día de San Pascual Bailón. Bailé en mi fogón, San Pascual Bailón.